vida. Bueno, no, creo que mi voz se alcanza a escuchar hasta allá arriba, ¿no? Sí, entonces hace su voz, su micrófono. Pues muchas gracias a las personas que nos acompañan en la lectura de las 6 de la tarde aquí en la librería García Terres de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Decía hace un rato que presentara Eduardo Casar, que no es necesario, se presenta solo. Es uno de los profesores más queridos de nuestra facultad y de nuestra universidad. Amigo entrañable, admirable también. Entonces, no se diga más, toda tuya, la tarde, maestro querido. Muchas gracias. ¿Ahí se oye? ¿Ahí se oye bien o hablo? Bueno, ahí se oye bien, ¿verdad? Sí. Creo que celebro muchísimo un encuentro sobre comprensión de la lectura. Ustedes son personas habituadas a la lectura, si no, no estarían aquí. Quiero decir que ustedes son personas anormales, porque los normales no leen mucho. Leen mucho y se leen muchas cosas actualmente, y está muy bien. Yo creo que es el tiempo en el que hemos desarrollado muchísimo más que nunca el género epistolar y WhatsApp. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No sé, pero estoy diciendo WhatsApp, what happened here. Yo entré a la facultad porque una amiga en la prepa, cuando supo, los dos íbamos para economía, al área de económico-administrativa, me dijo, bueno, ¿y tú ahí qué vas a hacer? Le digo, no sé. Me prestó un libro, Rayuela de Julio Cortázar, y entonces yo me entretuve con ese libro verdaderamente como 15 días, leyendo El Pequeño La Luz Ilustrado, que era un poquito el equivalente de la Wikipedia, nada más que a este sí había que pasarle las páginas una por una, lo cual era magnífico, porque entonces cuando uno está con un libro físico, y estamos en una librería, y por eso quiero ponderarlo, cuando uno está con un libro físico, con un diccionario físico, anda puebleando por el diccionario, no anda solamente yendo a dónde va. La diferencia entre un diccionario de carácter, no sé, de internet, y un diccionario físico, es que no, los que van al internet y dicen, ¿qué quiere decir deprecatingly? Qué bonita palabra, ¿verdad? Pero yo no sé qué es porque no la he googleado. Llegan directo a deprecatingly. Cuando uno pide una palabra, por ejemplo, bonomía, entra por bobonos, por buen amigo, por otros puntos. Yo entonces entré a la facultad porque mi amiga me había prestado ese libro, Rayuela, y ahí cuando salimos de la primera clase, que nos la dio el maestro Héctor Valdés, un maestro con una voz hermosísima, era su principal atributo, entonces me preguntaron los que me cayeron mejor, oye, ¿y tú qué escribes? Le dije, no escribo nada, yo vengo aquí, yo soy lector, yo soy gente normal, ¿no? De los que leen, pero no escriben. Entonces me dijo, no, estás mal, mira, él escribe cuentos, tal. Entonces me subí al tercer piso de la facultad y ahí escribí mi primer poema. Se llamaba ¿Dónde comienza el gris? No sé de qué iba el poema, pero y debe haber sido pésimo, y qué bueno que ya no me acuerdo. Pero ya tenía yo una especie de carta credencial de salvoconducto, me sentía yo venezolano en el futuro de México en la frontera con Estados Unidos, y entonces comencé a escribir. Al escribir me di cuenta de algo, que uno cuando escribe no está solo. El peor obstáculo para escribir es pensar que primero se piensa y luego se escribe.
piensa las cosas antes de decirlas. No, díganlas y luego las piensen. No las piensen, escríbanlas y luego entran en eso. Ahora voy a simplificar. Estaba muy enamorado en esa época de ROS, que se llamaba Rocío Obregón Sánchez. Y entonces dije, ya sé qué es lo que hace la cuestión de la poesía. La cuestión de la poesía lo que hace es simple y sencillamente decir las cosas de otro modo. Entonces le escribí este poema. Se lo voy a leer porque es un poema que escribí hace muchos años. Tenía yo 18, ya tenía 19. Es normal, los chavos nos gustaban. Las que eran mayores, las que tenían la falda quinta en la secundaria, etc. Entonces, le escribí este poema. Ha soportado durante 19 años una presión atmosférica de 20 toneladas. ¿Qué pueden hacerte 57 kilogramos más durante 15 minutos? Yo dije, este es un poema sustentado científicamente. ¿Pero por qué surgió el poema? Surgió por una palabra. Yo leí en el periódico que soportábamos una presión atmosférica de 20 toneladas. Si no hubiera empleado el periodista la palabra, el verbo soportar, yo no me hubiera dado cuenta de la riqueza que había ahí. Y dije, claro, soportar. Atlas cargando el mundo, ¿sí? Alguien cargando a alguien. Una cuestión de alguien sobre alguien, que era lo que yo quería con ROS. ROS no me hizo caso. ROS tenía un novio, era un ingeniero, y se casó con él incluso, ¿no? Pero el poema creo que está bien. Si quieren, se los fotocopio y se los paso al rato. Y ya cada quien le pone su edad. Las 20 toneladas de la presión atmosférica siempre son las que son. Y los kilos que cada quien tiene. Y su tiempo estimado. Yo puse aquí un 57 durante 15 minutos, pues por lucirme. Yo ni idea tenía. Incluso le hice a la Rocío otro poema, como al año siguiente, y sí ya estaba peor en cuanto a tiempo estimado, porque yo ya tenía una urgencia bárbara. Bueno, ¿qué aprendí con eso? Que la poesía es una manera de decir las cosas de otro modo. A mí me gusta mucho una idea que tiene Garden, que leía en la antología de Dietrich Reich, a quien está escuchando, que dice, bueno, el polo artístico está en el escritor, el polo estético está en el lector. Uno puede leer un poema y todos le dicen, ese es un poema muy bueno, y uno avala que es muy bueno, pero uno como lector de pronto le pasa lo que a Lolita y la Colina, cantada por Lupita D'Alessio, que no siente nada al hacerlo con ese poema. Es decir, uno dice, caray, ese poema será muy bueno, pero a mí no me mueve. ¿Qué quiere decir? Que todos, según lo que tengamos de lecturas, tenemos posibilidades de apreciar, abarcar, abrazar más o menos poemas. Con esa cuestión yo comencé a escribir poemas. Yo soy un profesor, mi profesión es ser profesor. Yo estudié letras para ser profesional de las letras, no para ser escritor. Los escritores se forman en los talleres, se forman en la práctica, se forman en la imitación, así como formaba a sus discípulos, no sé, todos los del Renacimiento. Y entonces yo sentí un enorme gusto de ir descubriendo
con lo que él escribía, que había otros mundos adentro de mí. Yo llevo 48 años de ser docente en la facultad. Docente, no decente. Pero no lo vayan a grabar y eso porque luego ya ven. Pero bueno, y no es mi profesión escribir poemas, pero he seguido escribiendo poemas. Y a mis 70 años soy el hombre más feliz de mi vida, porque escribo poemas, porque digo, esto se me ocurre. El poema tiene una particularidad que le da una dificultad, y es el hecho de que, a diferencia de la prosa normal, donde los escritores, cuando los novelistas, cuando los entrevistas, dicen, ¿y usted por qué escribe? Es que no puedo hacer otra cosa. Y ¿qué es lo que más le interesa a usted? Narrar una historia. Narrar una historia no es cierto. Esas son contestaciones de feria del libro. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, en esta especie de auditorio, que debo confesar que es de los más raros que me he encontrado, todos ustedes tienen una historia particular, individual, intercambiable. Lo que pasa es que no la cuentan. Claro, somos seres narrativos. ¿Quién no tiene una tía loca en la familia? No te rías, ya digo si tienes una tía loca en la familia. Un sobrino medio raro porque no sabemos cómo contenerlo o apreciarlo. Todos tenemos historias extraordinarias. El problema no es el contenido, el problema es la forma. ¿Y quién nos da la forma? El lenguaje. Simplemente el hecho de comenzar a escribir. Decía Borges, concibo a la poesía como una especulación, y esto es muy interesante en el sentido de un juego de espejos, donde las palabras, hagan de cuenta dos espejos encontrados, como en las peluquerías, los que hayan ido a que los pelen. Hay mucha gente que va a las peluquerías nada más porque ahí es donde los pelan y se casan con el esos espejos encontrados, ¿qué hacen? Hacen infinitos. Eso es lo que hace el lenguaje cuando uno está jugando, tocando con las yemas de los dedos o con la pluma o como sea, el lenguaje. Y entonces eso va saliendo. Voy a leer un poema. Este es el primer libro. Lo traje, es el único que tengo. Lo arriesgué a traerlo aquí, aunque me asaltaran. Porque aquí hay un poema que tiene un sonido. Lo voy a leer. ¿Qué de inventos tienes en mis manos? ¿Qué de ropas sonoras te quitas cuando estás conmigo? Que de frente me encuentro ya envuelto cuando me hundo como hambre en tu río. Y no sé en qué consiste este trago, y no sé dónde empieza este beso, y no puedo alcanzarte el aliento. ¿Con qué sed se construye este bosque? ¿Con qué grave coraje se extienden raíces más fuertes que el suelo y lo rompen el viento? Ay, si pudiera callarme tu nombre. Este poema es un poema hecho sobre la lectura de un poema de Juan Bañuelas. Yo leí el poema de Juan Bañuelas y dice, oigan el poema de Juan Bañuelas, dice: me da el viento en los ojos, me da el eco en la sangre, me da en toda la vida el sabor de la hiedra de tu escalofrío. No intenten entender, oigan. Cuando uno oye una música no intenta entenderla, la oye. Me da el viento en los ojos, me da el eco en la sangre, me da en toda la vida el sabor de la hiedra de tu escalofrío. Vean nada más, ¿qué es lo que pasa con el hecho de escribir poemas? Que no es una cuestión informativa a la que está constreñido el lenguaje, sino a una cuestión formativa. ¿Qué nos forma? Nos forman sensaciones, acontecimientos, y por eso no podemos
No podemos, oye, ¿a qué fuiste? No, pues hubo un rollo ahí y luego nos fuimos a una librería y todo, y hablaron de una onda de ecos y la sangre y no sé qué. Oye, ¿fuiste a enfermería? No, estaba en filosofía. Pero si no citamos textualmente, me da el viento en los ojos, me da el eco en la sangre, me da en toda la vida el sabor de la hiedra y tu escalofrío, no se transmite esa experiencia. Un poema, y también una novela, es una experiencia. Supongo que aquí todos han leído 100 años de soledad. Si lo hicieron en conjunto, está muy bien. Si lo hicieron en soledad, también. ¿Qué tienen de ahí? A los que son foráneos a las carreras de letras nos preguntan, oye, ¿y la vez aquella en la que el coronel Arturo Márquez dice tal? Y dice, oye, perdón, yo no me acuerdo de eso. Y la gente que no lee literatura frecuentemente y lee solamente un libro al año, se queda con unas anécdotas para contarlas, para hacer plática en las reuniones, en las bodas. ¿Sí? El problema es que luego ya no tengan aquí en casa. Bueno, a esto voy a decir. La literatura, el poema, es un acontecimiento, es algo que sucede, una experiencia, y lo que hace el formato del poema es tratar de que esa experiencia se nos quede y la podamos repetir cada vez que volvemos a leer el poema. Es más, ahí les va. Es como una canción. Traten de contar una canción. A ver, oye, ¿tú qué andas haciendo? Pues aquí estoy. Oye, cuéntame, bésame mucho. No, como que, bueno, es una cosa de gente que se besa y mucho. En la canción hay un elemento que ellos, los creadores de canciones, que es otro género, usan, que se llama música. Bésame, bésame mucho, como si, etc. Tú no puedes decir, oye, oí una canción y estoy bien conmovido, estoy aquí chupando tranquilo, que dice que creen una gran cantidad de ósculos entre ellos, con un carácter sentimental y con un carácter no de reproducción, sino de divertimento. Oye, ¿y eso te conmovió? No, es que yo lloro con eso. Aquí todos están aquí de pronto. Hay unas canciones con las que se conmueven porque la canción trae en su exoesqueleto la música. El poema no lo trae en su exoesqueleto. Una vez se me murió un amigo a quien conocí aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Se murió, fue de los primeros que se murieron de SIDA, mi amigo Nelson Osman. Y yo dije, tengo que resistir la idea de tratar de hacer un relato sobre lo de Nelson. Entonces escribí este poema que se llama Los de Arriba. Ahorita les digo por qué es Los de Arriba. Aclaro esto porque yo doy clases sobre novelas de la Revolución Mexicana y están los de abajo. Dice: en la fotografía, mi amigo Nelson Osman aparece pensando. Trae 2 o 3 imágenes adentro del cerebro. Aparece con su reloj, en donde no se alcanza a ver la hora, ni tampoco las 2 o 3 imágenes. Y trae puestos sus lentes. Hoy el reloj tendrá seguramente pila nueva y andará por ahí marcando los minutos atado a un pulso cuya presión desconocemos. Los lentes han de permanecer en el cajón de alguna cómoda, entre postales, cartas y más fotografías, aparentemente reposando.
sus lentes, adaptados para complementar la claridad de lo que Oxman miraba, fueron una parte de su mirada. La otra parte, sus ojos, ya son ceniza ciega, insoportablemente igual ceniza que el hueso duro de su frente y de sus parietales. Fue una parte de la mirada de Nelson. Se quedó engastada en aros de metal que se articulan sobre el puente de una nariz que ya no existe. Sin sus orejas finas, las varillas de sus lentes están ahora cerradas sin sentido y son como brazos cruzados que no abrazan a nadie. Fue exacta la refracción, el foco, lo convexo, y fue el tejido exacto de ángulos cristalinos para que la mirada de Nelson apreciara detalles, quisiera pelos y señales, amara sobre todo ese lunar de amor o aquella cicatriz imperceptible para otros. Nadie podrá usar jamás los lentes de mi amigo Nelson Oxman, y la tragedia es que son irrompibles. Una vez Nelson, obviamente cuando estaba vivo, los que usamos lentes hablamos de las embarazadas, hablan de embarazadas, los que tenemos acné, tenemos acné. Me dijo, es que mira estos que me acabo de comprar. Los zarandeó así y los tiró y dijo, son irrompibles. Como a los 3 años, Nelson se murió. Entonces, viendo la foto, yo dije, ahí está el poema. Ahí está Nelson, pero ahí está el poema. Ahí está el final del poema. Nelson no existe, Nelson ya está disuelto. Nelson es, como se decía antes, parte de la materia integral del universo. Y ahora como no voy a meterme en eso. Y los lentes sí están. Claro, los lentes, yo les quito esto y los puedo usar y adapto, etc. Pero ahí estaba todo el poema. Nadie podrá usar jamás los lentes, la óptica, la manera de apreciar, no de mirar, porque quien mira, aprecia, quien aprecia, mira. Eso que cada quien ve. Ver es exactamente lo que cada uno de nosotros vemos. Y de pronto, vean cómo se construyó el rollo. Dice, aquí se me ocurrió el rollo. Dice, sin sus orejas finas, cuate muy guapo, con un par de talas preciosas, orejas muy pegadas. No tengo nada contra los que tengan orejas despegadas. Pero, bueno. Entonces, dije, las varillas de sus lentes están ahora cerradas sin sentido. Y en el momento que yo escribí eso, yo no lo escribí solo, lo escribí el lenguaje. Son como brazos cruzados que no abrazan a nadie. Vean cómo el lenguaje fue mi pareja en el baile de deseos. Cuando hablamos de comprensión de lectura, estamos hablando clarísimamente de los distintos lenguajes que cada quien emplea. Decía, escribir poemas es ya escribir en otro idioma. Exacto. Hay que aprender el código de cada lenguaje. Yo veo un poema de Rilke es que me cae muy bien y todo, ¿no? Platico con él, etc. ¿Sí? Pero yo no lo puedo. Me dicen, mira qué buen poema de Rilke. A ver, léelo, o muévete, chilla. No, es que está en alemán. Perdón, yo no sé el código. Tengo afortunadamente traductores. Y entonces yo digo, qué maravilla. Somos puentes, cada uno de los demás. Hice un poemita
que es más o menos para esto, y lo quiero leer. Se llama Leer para otros. Todo lo que he leído me ha servido para ser exactamente como soy. Ser como soy le ha servido a muchos para ser exactamente como son. Muchos no saben que son como son por lo que yo he leído. Todo lo que he leído me ha servido para ser exactamente como soy. Ser como soy le ha servido a muchos para ser exactamente como son. Muchos no saben que son como son por lo que yo he leído. Les agradezco mucho su atención. Yo quería chillar, pero no somos. A ver, espérenme, les voy a leer uno. A ver, venga. Se llama El amor es una escalera. ¿Es tuyo? Sí. Bueno, lo compré. Es que había un carnal, un marroquí que se llama El amor. Es de el muy famoso amor es una escalera. Piensa, ¿qué pasa en las escaleras? Piensa que bien sirven para subir, pero cómo se cansan los que suben, pero cómo se alegran cuando llegan. Piensa en la jerarquía entre cada peldaño. Piensa en los distintos tipos de escalera. Piensa en las que no tienen barandales. Piensa en las que tienen peldaños separados. Piensa en las de emergencia que no existen. Piensa en las que no tienen descanso. Piensa en las humedecidas. Piensa cuántas personas caben en un solo peldaño. Piensa en los escalones donde tu pie no cabe. Piensa en el pánico lento de ir bajando de frente. Piensa en las que rompen a los que van cayendo. Ahora piensa en lo sencillo que es vivir en la escalera. Muchas gracias. Gracias a Dios.